Este fue un gran evento que afirmó representar la unidad de los miembros de la OTAN y el empoderamiento de la OTAN. Ese es el tema de la declaración. Pero desde una perspectiva más amplia, se podría argumentar que representa el repliegue del G7, los europeos y los socios del Tratado del Atlántico Norte, en una ciudadela que excluye a la mayoría del mundo. En otras palabras, pone la relación transatlántica, la comunidad atlántica, en desacuerdo con la mayoría del mundo. Por lo tanto, no es un avance tanto como un retroceso bajo presión. Hello everybody. I hope you're doing well. Hola a todos, espero que estén bien. Es un gran placer para mí dar la bienvenida de nuevo al programa a uno de los diplomáticos más distinguidos de los Estados Unidos para hablar con nosotros sobre diplomacia. Tengo conmigo nuevamente al embajador Chas Freeman. El embajador Freeman sirvió como secretario asistente de defensa de los Estados Unidos de 1993 a 1994 y como embajador de los Unidos en Arabia Saudita de 1989 a 1992, manejando las consecuencias de la Guerra del Golfo. Fue el principal subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Africanos durante la histórica mediación de los Estados Unidos en la independencia de Namibia, y fue el principal intérprete de Richard Nixon durante su visita a China en 1972, que llevó a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China. To the normalization of US-China relations. Ambassador Freeman recently wrote a short but El embajador Freeman escribió recientemente un artículo breve, pero muy útil, sobre el profesionalismo diplomático, que desearía que todos los diplomáticos, independientemente de su país, estuvieran obligados a leer e internalizar. Así que pensé que no había nadie mejor para discutir las acciones diplomáticas actuales de Hungría y el papel de la OTAN como actor diplomático que el embajador Freeman. Embajador, bienvenido de nuevo al programa. Ambassador Freeman, Ambassador, welcome back to the show. Gracias, Pascal. Es bueno estar de vuelta. Let's talk first about Hungary because last week on Hablemos primero de Hungría. La semana pasada, el domingo, escuché que Viktor Orbán fue de Kiev más o menos directamente a Moscú, lo cual no anunció a nadie, para iniciar algunas discusiones reales de paz. Me emocioné mucho. ¿Cuál fue tu reacción y cuál es tu impresión, considerando que Viktor Orbán también fue a Pekín para hablar con Xi Jinping? ¿Cómo interpretas esta llamada diplomacia de lanzadera por algunos comentaristas? What has been termed shuttle diplomacy by some commentators. Well, Mr. Orban is a very interesting man. Bueno, el señor Orbán es un hombre muy interesante. Durante la era soviética fue ampliamente acusado de ser antirruso. Ahora se le acusa de ser pro-ruso. Creo que es pro-húngaro y pro-europeo. Noto que primero fue a Kyiv y habló con Zelensky, luego fue a Moscú, después a Pekín y acaba de estar en Washington, en la cumbre de la OTAN. Describió su misión como autoimpuesta porque, aunque es el presidente de la Unión Europea por 6 meses, no tiene mandato de esta para hacer nada sobre la paz en Ucrania. Describió su mandato autoimpuesto como conectar a las grandes potencias beligerantes con Ucrania y poner en marcha un proceso de paz. To jumpstart a peace process. And he noted that in speaking with Mr. Putin y señaló que habló con el señor Putin en Moscú durante unas 3 horas. Dado que habla ruso con fluidez, supongo que la conversación duró 3 horas en lugar de la mitad habitual con interpretación. Hizo un punto muy importante. La OTAN se estableció para mantener la paz y la estabilidad en Europa. Era una alianza puramente defensiva y él cree que debería serlo nuevamente. Estoy de acuerdo con él. Obviamente, el señor Putin se sentiría más cómodo con eso, en lugar de con la expansión agresiva de la OTAN y las instalaciones militares de los Estados Unidos. El último desarrollo al respecto es el establecimiento por parte de los Estados Unidos, con el acuerdo de Finlandia, de múltiples bases en Finlandia. Está claro que si la OTAN incorporara a Ucrania como miembro, esto sería seguido por la extensión de la presencia militar estadounidense hasta las fronteras de Rusia.
Creo que en Pekín encontró una bienvenida porque respaldó los principios básicos que Pekín ha propuesto para la paz en Ucrania y Europa. Eso fue halagador para los chinos. Noto que los chinos no han desarrollado un plan para la implementación de esos principios. Creo que habló con ellos sobre eso. Y está claro que durante su presidencia de 6 meses de la Unión Europea, continuará actuando como intermediario y facilitador de las negociaciones de paz que deberían estar teniendo lugar, pero no lo están. No creo que sea preciso describir esto como diplomacia de lanzadera. No creo que sea un mediador ni que represente los intereses de la UE según otros miembros de la UE. De hecho, ha sido bastante condenado por querer la paz en lugar de la continuación de la guerra. Pero creo que está decidido a conciliar. La conciliación es diferente de la mediación. Es la facilitación del diálogo y la atención a los intereses de las diversas partes. Él es un facilitador, no un mediador, en ese sentido. La reacción de Occidente ha sido bastante contundente, como en «este hombre no habla por nosotros». Incluso ha habido conversaciones en Político. Hubo un artículo sobre algunos embajadores dentro de la UE discutiendo la posibilidad de cambiar las reglas para destituir al primer ministro de Hungría antes de tiempo. La reacción ha sido tan extrema, en mi opinión, lo que también expone este enfoque europeo de no hablar con Rusia. Lo que hizo el señor Orbán fue exponer que Rusia está más que dispuesta a hablar. En realidad, son los europeos y Occidente quienes no están dispuestos a hablar. ¿Por qué crees que los europeos son tan incapaces de apreciar lo que Orbán acaba de hacer por la paz y la seguridad europeas? Lamento decir que creo que es la perniciosa influencia de los Estados Unidos la que ha producido esta falta de disposición para dialogar. Si no hablas, no puedes resolver ningún problema excepto con la guerra. Los Estados Unidos parecen comprometidos con la guerra con el objetivo, como han declarado algunos miembros poco diplomáticos del gabinete, de aislar y debilitar a Rusia. Este no ha sido el resultado, pero de todos modos, ese es el objetivo. Y creo que los británicos están muy involucrados en esto, como lo ilustra el apresurado viaje de Boris Johnson a Kiev en abril de 2022. Fue allí para evitar la ratificación del borrador del tratado que había sido inicialado por los representantes ucranianos y los rusos. Este tratado habría terminado la guerra con la retirada rusa, restaurado la autonomía del Oblast de Donbass y presumiblemente llevado a una declaración de neutralidad de Ucrania. Esto habría devuelto a Ucrania a su posición original en la seguridad europea y quizás facilitado discusiones sobre la arquitectura de seguridad europea que han estado ausentes. Así que el señor Orbán está siendo condenado por las mismas razones que provocaron que el señor Johnson fuera a Kiev e hiciera lo que hizo. Entonces, está muy claro que todos en Europa, excepto muchos ucranianos, los húngaros, los eslovacos y muchos votantes en las elecciones, están contentos de ver morir a los ucranianos en el campo de batalla para debilitar y aislar a Rusia. Ucrania tiene un problema. Se ha quedado sin ucranianos para morir en el campo de batalla. Y creo que el señor Zelensky está comenzando a reflejar conciencia de esto. Con su reversión de su posición, varias veces ha tenido las llamadas conferencias de paz, que en realidad eran mítines políticos en apoyo de la guerra ucraniana. Los rusos no fueron invitados. Fueron excluidos. Ahora dice que debemos tener a los rusos allí. Eso es un avance porque reconoce que la única salida de esto, a menos que haya un mayor desmembramiento, reducción y posible obliteración de Ucrania, es un acuerdo con Moscú. Ese sería el paso preliminar, se espera, en una discusión de un acuerdo europeo más amplio y una reorganización de despensas.
Una cosa que encuentro fascinante sobre la posición de Hungría no es solo que ostentan la presidencia del Consejo de la UE, sino que también son miembros de la OTAN. Están en la cumbre en este momento, y su ministro de Exteriores estuvo en Suiza en el Foro de la Paz. Parecen estar involucrados en todos los eventos importantes. En cuanto a la OTAN, tengo una pregunta. El documento de la cumbre que salió ayer condena claramente a Rusia y también culpa a China de ser la fuerza impulsora detrás de la guerra. Este documento fue adoptado por los 32 jefes de Estado, incluida Hungría. Esto no se alinea con lo que Orbán ha estado haciendo antes. ¿Tienes algún conocimiento de cómo se elaboran estos documentos de resultados de la cumbre? ¿Y por qué Hungría es uno de los signatarios sin disentir? Bueno, Hungría tiene una historia muy compleja. Hungría fue obligada a aliarse con la Alemania nazi durante las décadas de 1930 y 1940. During the 1930, the decades of the 1930s and 40s. It was forced into an alliance with Russia in the Warsaw Pact. Fue forzado a una alianza con Rusia en el Pacto de Varsovia durante la era de dominación soviética en Europa del Este. Comparte las preocupaciones de otros europeos del Este sobre la dominación rusa. Es miembro de la OTAN. No es prorruso, es pro-húngaro. Dada su historia compleja, es muy sensible al riesgo de una guerra más amplia en Europa, porque tales guerras históricamente han desmembrado o forzado a Hungría a tomar posiciones que de otro modo no querría tomar. Así que creo que el señor Orbán es muy consciente de esta historia, al igual que otros húngaros. Hungría es un puesto avanzado en Europa, en el sentido de que es una cuenca rodeada de montañas. It is a basin surrounded by mountains, Históricamente, antes de los eventos que mencioné, era por supuesto parte del Imperio Austrohúngaro, en el cual predominaban alemanes y austriacos. Pero Hungría jugaba un papel importante. Tiene su propia cultura. Definitivamente es parte de Occidente, no del Este. Tiene una relación delicada no solo con Rusia, sino también con Alemania y Polonia. Y con Ucrania, por cierto. Hay 150.000 ucranianos cuya lengua materna es el húngaro, que han sido privados, al igual que del honor del ruso, del derecho a usar su idioma y autónomos. Entonces Hungría es implícitamente partidaria de algo como el Tratado de Estado Austriaco. Esto crearía un estado neutral de amortiguamiento entre ella y Rusia, y garantizaría los derechos lingüísticos y otros de los ucranianos y húngaros. Esto no es difícil de entender. Estamos viviendo en un mundo donde, como mencionaste con China, no es simplemente un caso de, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Las cosas son mucho más complicadas. Hungría no está con Rusia, pero tampoco está a la guerra contra Rusia porque ve los riesgos. Y esos riesgos están aumentando. A medida que avancemos durante el resto del verano, veremos la introducción de F-16 en Ucrania. Estamos comenzando a ver evidencia de sabotaje ruso en fábricas de municiones y otras instalaciones. Por ejemplo, la fábrica que produce el misil antitanque Javelin en los Estados Unidos explotó misteriosamente. Nadie ha acusado directamente a Rusia, pero si yo fuera un detective, serían mi principal sospechoso. También vemos a Rusia ahora abrazando a Corea del Norte de una manera que no habría sucedido si Estados Unidos no hubiera continuado invitando a Ucrania a su esfera de influencia. Además, hubo una reacción a la masacre en la playa de Sebastopol, lo que llevó a Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, hacer una llamada sin precedentes a su homólogo ruso. Creo que el señor Orbán tiene razón. Él representa la tradición europea de la diplomacia pragmática, que lamentablemente falta en la práctica estadounidense actual. Nunca se pierde al hablar.
Hablar es un medio de transmitir tu posición sin importar cuán dura sea y de sondear la posición de la otra parte. Más importante que hablar es escuchar e intentar entender por qué existe la discordia y cómo podría remediarse. El señor Orbán es ahora la única figura en el mundo que ha hablado con todas las partes. Decir que debería ser purgado es bastante ridículo. Therefore, he should be purged is quite ridiculous. Let's maybe go to North Korea and also China. Tal vez vayamos a Corea del Norte y también a China. Has estudiado la política exterior china durante mucho tiempo y en profundidad. Una discusión que me faltó cuando el señor Putin fue a Pyongyang y luego a Hanoi es el papel de China en este triángulo. Miré el tratado que se publicó en la página de inicio de Corea del Norte. Tenía una cláusula interesante. Si una de las dos partes tiene un problema con un tercer país, no apoyarán al tercer país. Básicamente, esta es una cláusula de neutralidad tradicional. El único tercer país que podrían significar es China. ¿Crees que China está contenta con este desarrollo? ¿O podría ser esta la semilla de futuros desacuerdos entre Rusia y China? This could be the seed of future disagreements between Russia and China, no? No, I'm sure China was not terribly pleased with No, this. estoy seguro de que a China no le agradó mucho esto. Por otro lado, el principal interés de China en Corea del Norte es preservarla como un estado tapón contra el gobierno surcoreano, respaldado por Estados Unidos y las tropas estadounidenses en Corea del Sur, que tienen un historial de conflicto con Corea del Norte. Por supuesto, Corea del Norte inició ese conflicto. Pero aún así, China no quiere una guerra en la península coreana. Quiere que Corea del Norte siga siendo independiente y no ocupada por fuerzas estadounidenses, como probablemente sucedería si la abrumadora fuerza de Corea del Sur prevaleciera en la península en una unificación bajo los auspicios de Seúl. Así que ese es básicamente el interés chino. So that's basically the Chinese interest. Chinese have also had an interest in stopping the North Korean nuclear. Los chinos también han tenido interés en detener el programa nuclear de Corea del Norte, pero han estado totalmente frustrados en ese sentido por la falta de disposición de los Estados Unidos a comprometerse. Nos enfocamos en la desnuclearización e ignoramos y desestimamos completamente las preocupaciones de seguridad de Corea del Norte. Este es un régimen que históricamente ha sido muy inseguro por muchas razones. Es un régimen horrible, francamente. Recuerdo de discusiones con varios interlocutores, a quienes no nombraré, que cuando Kim Jong-un fue a Berna a la escuela y aprendió alemán suizo, se encariñó mucho con Suiza. La razón por la que su padre lo envió allí fue que no podía tener una infancia normal en un país tan tenso y dividido por facciones en el Partido de los Trabajadores de Corea como lo es Corea del Norte. People's Party, as it is. So, China doesn't like North Korea at all. Entonces, a China no le gusta Corea del Norte en absoluto. Recuerdan la desestimación de Khrushchev hacia ellos durante la década de 1950 como, cito, comunismo sin pantalones, fin de la cita, y aplican ese honorífico a Corea del Norte. No les gusta en absoluto. Los coreanos tanto del norte como del sur son conscientes de que han sido invadidos 72 veces en su historia, casi siempre desde lo que ahora es China. A veces los invasores no eran chinos Han, personas de Manchuria o de otras partes del norte de China. Así que no creo que estuvieran contentos en absoluto. Esto es una alianza. The Sino-Russian relationship is not an alliance. It does not have an, it said maybe without limits, but it Puede que no tenga límites, pero no tiene un compromiso indefinido de apoyo mutuo en todos los temas. And if you doubt this, Si dudas de esto, considera que el señor Putin luego fue a Vietnam, con el cual China libró una guerra en 1979 para eliminar la dominación soviética. and he did this, Los vietnamitas están muy contentos de tener un patrocinador o equilibrador alternativo de la influencia china y estadounidense. Chinese influence. Esto le dio a Vietnam una libertad de maniobra que no había tenido antes. Este fue un esfuerzo del señor Putin para reforzar la propia seguridad de Rusia. Claramente obtuvo un suministro listo de municiones y aparentemente algunas tropas de Corea del Norte para ayudar en Ucrania. Some troops. No creo que a los chinos les guste esto en absoluto, pero creo que lo entienden. I think the Chinese
Juegan a largo plazo y no están preocupados por dominar Corea del Norte. I think they play a long game. They're not concerned to dominate North Korea. They never have. Kim Il-sung, Nunca lo han founder of hecho. North Korea, was a colonel. Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, fue coronel en el Ejército Rojo Soviético. Su invasión de Corea del Sur involucró a 7 divisiones que anteriormente habían sido parte del Ejército de Liberación Popular en China, divisiones coreanas. Estaban endurecidos por la batalla. Pasaron por las tropas surcoreanas desprevenidas como un cuchillo en la mantequilla. Lucharon contra las tropas estadounidenses no preparadas hasta un punto muerto. Entonces, hay una historia de conexiones con China, pero la conexión soviética, la conexión rusa, es mucho más fuerte. Dadas las preocupaciones de Corea del Norte sobre la independencia de China, la conexión rusa es enormemente deseable. Kim Jong-un y Pyongyang reflejan esto. Esto, por supuesto, resalta el estancamiento en Corea entre el norte y el sur, y el hecho de que Pyongyang básicamente ha renunciado a Washington. And the fact that Pyongyang has basically given up on Washington. And Pyongyang also now had this policy shift. Pyongyang también tuvo un cambio de política en enero de este año, donde básicamente dijeron, ya no queremos la reunificación con el sur. Sabemos dónde está nuestra frontera sur. Vamos a hacer lo nuestro. Corea del Sur, por favor, déjenos en paz. Es más o menos lo que literalmente dijo. ¿Crees que esto cambiará la dinámica política en el noreste de Asia o no importará en el gran esquema de las cosas? Will it not matter in the great scheme of things? Well, it has a great deal of potential to do that. I mean, Bueno, tiene un gran potencial para hacerlo. El abandono por parte de Corea del Norte de la idea de una reunificación negociada de Corea es muy importante. No han abandonado la idea de una reunificación forzosa. Dependiendo de quién lidere Japón y cuál sea el pensamiento japonés, esta es una oportunidad para Japón, que tiene sus problemas tanto con Corea del Norte como con Corea del Sur. Si yo estuviera sentado en Pyongyang y jugando este juego, si yo fuera Kim Jong-un, det är the terturar is your pawn. Jag tycker att det är svårt vi tror steg bestämt turtle forward. I'm now playing a balancing game with everyone I can. Eventually Y sabes, eventualmente querrán tener una relación con los Estados Unidos. De hecho, cuando Madeleine Albright se reunió con funcionarios en Pyongyang, los norcoreanos le dijeron, no nos gusta China y queremos cambiar de bando. Pero ella fue demasiado obtusa y estaba demasiado prisionera en la narrativa para entender lo que estaba escuchando. Así que este es un país independiente decidido a seguir siendo independiente. Quiere la reunificación con Corea del Sur porque todos los coreanos quieren la reunificación de alguna forma, pero se ha reconciliado con el hecho de que no va a suceder en un futuro cercano. Hay una carta muy importante que tienen en sus manos con los japoneses, que es el tema de los secuestros. Los norcoreanos secuestraron a varios ciudadanos japoneses en la década de 1970, y algunos de ellos todavía están vivos en Corea del Norte, aparentemente. Los japoneses los quieren de vuelta. Si lo hicieran, cambiaría inmediatamente la percepción. Sí, quiero decir, tienen cartas para jugar y no me sorprendería verlos jugarlas. Creo que imaginar que son irracionales, como a menudo hacemos, es un error. Cuando declaras que alguien más es irracional, es simplemente una declaración de que no vas a molestarte en tratar de averiguar qué los motiva. Es un comentario sobre tu obstinación más que sobre la de ellos. Una pregunta técnica, pero todavía tengo mucha curiosidad por saber cómo ves esto. Tenemos varios casos en los que líderes mundiales viajan a diversas capitales para participar en lo que llamamos diplomacia. Víctor Orbán y Vladimir Putin, por ejemplo. ¿Categorizarías esto como diplomacia o política? Se dice a menudo que la diplomacia la llevan a cabo los diplomáticos, y estas personas no son diplomáticos, son políticos. ¿Cómo distinguirías esto, o no lo harías? Bueno, el señor Orbán es un villano o un estadista, dependiendo de tu perspectiva.
Los estadistas a menudo están involucrados en la diplomacia. La diplomacia es un instrumento de la política estatal. No hay nada de malo en que el jefe de gobierno de un país la lleve a cabo. El principal problema con las reuniones cumbre es si están mal preparadas o si quienes participan en ellas están mal preparados. Como dijo Dean Acheson, usando una analogía del fútbol americano, cuando pierdes el balón, la línea de gol está abierta detrás de ti. When you fumble, the goal line is open behind you. There is a reason to delegate diplomacy to. Hay una razón para delegar la diplomacia a subordinados y reservar tu propia capacidad para ratificar lo que hicieron. Pero creo que hemos visto casos en la historia reciente. Por ejemplo, Anwar Sadat yendo a Jerusalén y Nixon yendo a China, donde los jefes de Estado o de gobierno han jugado un papel invaluable en allanar el camino para futuras discusiones. Eso es todo lo que el señor Orbán está tratando de hacer. No tiene ninguna ilusión de que esté en posición de imponer la paz en Ucrania, Rusia o la OTAN, pero quiere iniciar un diálogo. Si eso sucede, habrá tenido éxito, y creo que sería muy bien recibido. If that happens, he will have succeeded, and I think it would be very welcome. And that is the high art of diplomacy. Ese es el alto arte de la diplomacia. Último tema. El documento de resultados de la cumbre de la OTAN identificó claramente a China como un impulsor de la guerra en Ucrania. Culpa a China, afirmando que aunque China no está enviando armas directamente a Rusia, está exportando bienes de doble uso. Y eso es muy preocupante. Esto recuerda discusiones de siglos atrás sobre el contrabando de guerra, donde se amplía la definición de contrabando. La OTAN está diciendo actualmente que cualquier tipo de microchip que pueda ir en un microondas también podría ir en un misil Iskander. Por lo tanto, se considera material de guerra de contrabando. Esta culpa se está atribuyendo a China. ¿Cómo lidias con esto? How do you grapple with this? Bueno, esto es obviamente un esfuerzo de los Estados Unidos para expandir la función de la OTAN más allá de lo que el tratado establece, que es una respuesta a un ataque a un miembro. Pretenden convertir a la OTAN en una alianza ofensiva y en un auxiliar de la primacía global estadounidense. Por eso los Estados Unidos han hecho esfuerzos significativos para involucrar a la OTAN en la región del Pacífico Asiático contra China, con un éxito mínimo. Simbólicamente, algunos europeos han apoyado eso, pero el efecto práctico es insignificante, excepto por el empeoramiento de sus relaciones con China. Entonces, ese es el contexto estratégico. El esfuerzo por expandir la OTAN para convertirse en un instrumento de hegemonía global en lugar de un mecanismo para la defensa de sus miembros contra diversas amenazas. Las perspectivas europeas sobre estas amenazas varían. Si estás en el sur de Europa, te preocupan los migrantes que cruzan el Mediterráneo y los terroristas que vienen del mundo islámico. Gran parte de la política de derecha en lugares como Italia y Francia está influenciada por esto. Si estás en Europa del Este, te preocupan los rusos. Si eres francés, te preocupa la dominación estadounidense. Existe una visión gaullista de Europa para los europeos. Una de las cosas más llamativas de la declaración de la cumbre de la OTAN que acaba de ocurrir en Washington es que hablan de desarrollar la capacidad industrial militar. Military industrial capacity, but there's no reference to integration of military. Pero no hay ninguna referencia a la integración de la capacidad industrial militar dentro de Europa. Me parece una receta para el dominio continuo del sector de defensa europeo por parte de los fabricantes de armamentos estadounidenses. En lugar de incorporar a empresas como Gripen, la compañía sueca, en una asociación con otras en Europa, este enfoque socava la autonomía estratégica europea. Creo que la autonomía estratégica europea, respaldada y en asociación con Estados Unidos, sería muy beneficiosa tanto para los estadounidenses como para los europeos. Pero eso no es lo que pidió esta cumbre. Finalmente, solo diría que vivimos en una era de guerra de información que ha sido feroz en el tema de Ucrania. It is even fiercer on the subject of the genocide in Gaza.
Es aún más feroz sobre el tema del genocidio en Gaza. Acabo de leer un artículo sobre un joven judío estadounidense que llevaba una camiseta que decía "No en nuestro nombre" en la espalda y "Judíos por el alto el fuego" en el frente. Fue sacado de un avión de Delta Airlines por hacer una declaración antisemita. Su posición, con la que estoy de acuerdo, es que estaba actuando como un seguidor consciente del judaísmo al condenar la injusticia. Pero de todos modos, esta es la era en la que vivimos: desinformación, corrección política, supresión de opiniones disidentes y supresión de hechos. Censura. Esto es lo que están haciendo los medios corporativos oligopólicos. Y es por eso que las opiniones alternativas deben ser expresadas en medios alternativos como el tuyo. Must be voiced on alternative media like your own. Es exactamente lo que estamos haciendo. Recuerdo que tú eras una de las personas, hace unos 2 años cuando hablé contigo por primera vez, que señaló esto. Dijiste que esto es peor que el macartismo en aquel entonces, y no ha mejorado en absoluto. Pero se ha vuelto más obvio, creo. Se está volviendo cada vez más claro. Por eso, esta cumbre de la OTAN, por un lado, parece una demostración de fuerza. Pero para mí y otros comentaristas, en realidad muestra las grietas y lo frágil que es el sistema. Con la guerra de información, parece estar perdiendo su control sobre las poblaciones. Si miras lo que sucedió en las elecciones de la UE y el estado de ánimo en los Estados Unidos sobre las próximas elecciones en noviembre, parece que la narrativa está perdiendo poder. I would make 2 observations. One is that Haría 2 observaciones. Una es que este fue un evento significativo que pretendía representar la unidad y el empoderamiento de los miembros de la OTAN. Ese es el tema de la declaración. Pero desde una perspectiva más amplia, se podría argumentar que representa el repliegue del G7, los europeos y los socios del Tratado del Atlántico Norte, en una ciudadela que excluye a la mayoría del mundo. En otras palabras, pone la relación transatlántica, la comunidad atlántica, en desacuerdo con la mayoría del mundo. Así que no es un avance tanto como un retroceso bajo presión. Esa es una observación. La otra es que esta cumbre ocurrió durante una crisis constitucional en los Estados Unidos, donde tenemos una elección con candidatos que muy pocas personas apoyan con entusiasmo. Aquellos que están entusiasmados están del lado de una especie de autoritarismo que no habíamos experimentado previamente. El señor Biden esperaba que esta cumbre mejorara su imagen muy dañada. Tengo la misma edad que el señor Biden. No creo que deba estar a cargo de nada, y mi esposa está de acuerdo conmigo en eso. Así que creo que esto no logró mejorar su imagen. Cabe señalar que en unos 10 días, el señor Netanyahu aparecerá en una sesión conjunta del Congreso. Esto fue calculado originalmente por los republicanos para denigrar y humillar al señor Biden, y luego impuesto al Partido Demócrata por el lobby sionista en los Estados Unidos. El señor Netanyahu irá a la Casa Blanca, donde el señor Biden se inclinará simbólicamente ante él. Esta no es una escena que aumentará el prestigio y la influencia de Estados Unidos. Como estadounidense, lo encuentro humillante, francamente. Están ocurriendo cambios drásticos. Espero que salgamos de este embrollo. Pero embajador Freeman, muchas gracias por su tiempo hoy. Continuaremos difundiendo sus ensayos y manteniéndonos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Pascal Lotaz.